Entonces, antes de comenzar con mi tema, quiero que nos regresemos a muchos años atrás, cómo esos pastizales, qué tipo de disturbios ocurrían antes para que esos pastizales estuvieran sustentables. Normalmente en todos los pastizales del mundo, hay tres fuerzas bien importantes que han afectado o han mantenido esos pastizales sustentables. El pastoreo, estamos hablando del pastoreo, el fuego y el clima. Si vemos este banco, ¿qué sucede a veces cuando ignoramos alguno de estos factores? O nos enfocamos únicamente en el pastoreo. Hay grupos ahorita que dicen que les interesa únicamente el pastoreo y que no les hablen del fuego. Tarde o temprano van a tener un problema o tienen que entender cuál es la importancia del fuego en los ecosistemas. El clima es algo definitivamente que no podemos controlar, pero necesitamos prepararnos y manejar nuestro pastizal para estar listos en eventos como sequías o algunos eventos como este. Entonces, si vemos que el pastoreo y el fuego han existido por años, miles de años, ¿cuál es el factor o qué es lo que hacen esos pastizales o estos efectos en los pastizales? Normalmente remueven los tejidos de las plantas. Tienen diferente efecto, el pastoreo y el fuego, pero al final es lo mismo, está removiendo algo de los tejidos vegetales en esa comunidad. De nuevo, si nos regresamos en tiempo, ¿qué ocurría en los pastizales? La fauna silvestre era quien removía esa vegetación, mantenía sostenibles esos pastizales. Introducimos el ganado, que está haciendo lo mismo, está completamente haciendo lo mismo, está removiendo ese material, diferente tipo de ganado, y está removiendo esos tejidos. Entonces, la pregunta para este grupo que está aquí es si el fuego y el pastoreo han ayudado por miles de años, a mantener esos pastizales. ¿Cuál es el problema de usarlo? ¿Por qué separamos uno? Nada más usamos ese. Entonces es parte de lo que les voy a hablar hoy, el resto de mi presentación. El otro factor, como mencioné, es el clima. Y aquí hablamos de dos situaciones extremas. Primero, sobre todo la sequía. Completamente cuando tenemos esta situación como ven aquí, tenemos que entender que esas sequías son componentes naturales de esos pastizales. Algunos pastizales en el norte de México sufren más fuertes esas sequías. Aquí donde estamos no tienen tanto esos problemas como los tenemos en el norte de México o en el sur de los Estados Unidos. Nos vamos de este extremo a este extremo. Entonces, como manejador de recursos, ¿qué necesito yo hacer? ¿Qué necesito conocer para manejar este recurso pastizal, para mantenerlo sustentable a largo plazo? Entonces, cuando hablamos de este término, ¿qué se refiere este término? ¿Qué quiere decir? De nuevo, es un término que se ha definido recientemente, pero no es un concepto nuevo. Concepto nuevo, hace años se hablaba de este término. Desafortunadamente no nos enfocábamos a tratar de usarlo o a tratar de hacer algo para mantener los pastizales sustentables. Esta publicación es una publicación muy importante. Se inicia este tipo de publicaciones de manejo sustentable en el 95. De producir algo, se publicó hasta el 2010. Entonces, está disponible por parte de la Sociedad de Manejo de Pastizales, está disponible esta publicación. La presentación anterior se mencionó mucho lo del carbono, muchas de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las compañías también para mantenerse sustentables? Lo que se está haciendo es simplemente tratar de reducir el efecto de gases, reducir el consumo de agua,
varios aspectos para mantener esa producción sustentable. Eso es lo que se está haciendo, se está manejando de esa manera. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿qué es esto? Término. ¿Qué quiere decir sustentabilidad? ¿Qué quiere decir este término? La mayoría de ustedes ven pastizales, pero ¿cómo ven ustedes un pastizal sustentable? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué me pueden decir al verlo o describirlo que es sustentable? Dice que algunos críticos sostienen que el pastizal sustentable o sostenible es como la pornografía. ¿Qué es la pornografía? ¿Quién me la puede definir? Entonces, ¿cómo vamos a definir un pastizal sustentable? Una vez un juez dijo en la corte, dijo, no puedo definir la pornografía, pero yo lo sé cuando la veo. Así es un pastizal sustentable. Así es un pastizal sustentable. ¿Este es un pastizal sustentable? ¿Por qué no? ¿Qué fue el manejo que se ha hecho que lleguemos a esta situación contrario a esta situación? Es el manejo, es como lo hemos manejado por muchos años. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que entender. La definición, de nuevo, es el desarrollo que satisface esas necesidades de ahorita, pero sacrificar a las nuevas generaciones que vienen. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, pero necesitamos trabajar y seguir trabajando en este recurso. La definición de esa publicación la pueden ver de nuevo aquí, y es la capacidad para mantener tres cosas: la salud, la productividad y la diversidad de esa comunidad para generación tras generación tras generación. Eso va a ser muy importante, y sobre todo vemos la cuestión social es muy importante. A veces no vemos eso en un rancho, en una producción. La transferencia de generaciones, voy a decir, una de las cosas más importantes en ese rancho o en esa situación, sobre todo en la sostenibilidad. Si alguien de aquí tiene familiares o tiene su rancho, si no se transmite, está haciendo todo perfecto, pero si no se transmite a la siguiente generación, no es sustentable. Tristemente, si vemos en Estados Unidos, entre 2017 al 2022, se han perdido aproximadamente entre 142,000 ranchos o granjas. ¿Por qué ocurre eso? Porque realmente no estamos transmitiendo a la generación que viene la importancia de esas comunidades, lo padre que es hacer esa ganadería, sobre todo es una de las importantes cosas. En los últimos años me ha tocado trabajar con grupos y con ganaderos, y hemos perdido ya ese término, se perdió y se cambió a términos como regenerativo y resiliente. ¿Está bien usar esos términos o está mal? Yo no tengo nada contra esos términos, no tengo nada. Yo siento que la única cosa o el problema de usar esos términos es demasiado estrecho, demasiado cerrado. ¿Por qué? Al hablar de esto, sí se enfocan en algunos de los servicios que recibimos del pastizal, algunos de los servicios de ese ecosistema. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de la gente que está diciendo ganadería regenerativa, no se menciona la economía, no se van a fondo, sobre todo en eso. Y de nuevo, una ganadería o un pastizal sustentable tiene que hablar de finanzas,
Voy a mencionar eso en un segundo. Entonces, en pocas palabras, como mencioné ahorita, las leyes de la economía pueden aplicarse a productores grandes, a productores pequeños. No hay diferencia, pero la economía tiene que estar ahí. Es un factor muy importante, de nuevo, para la sustentabilidad. Si vemos que los ganaderos de Estados Unidos son los más productivos del mundo, pero son los menos rentables. ¿Por qué? Por lo que meten, el dinero que le meten a esa producción. Dice, podría ser que nuestra batalla para aumentar la producción sea la razón del fracaso económico. A largo plazo eso podría ser. Definitivamente eso podría ser. Si vemos un rancho como este, ¿cuál es la infraestructura que le metieron? ¿Cuál es el dinero que le metieron? ¿Va a ser sustentable o no va a ser sustentable? De nuevo tenemos que ver lo económico. Yo trabajo con varios estudiantes y trabajamos mucho sobre esto. Y una de las preguntas comunes que les hago, ¿qué pasaría si vemos la transparencia anterior? Si quitáramos todos los cercos, esos que vieron, y abandonáramos al ganado ahí, ¿qué pasaría? ¿Morirían todos los animales? ¿O cuántos sobrevivirían? ¿Qué pasaría? Mucha gente dice, es que hay que seguir la naturaleza con la naturaleza, pero estamos haciendo cosas que realmente no es cierto con la naturaleza. ¿Qué pasaría si quitamos todos los cercos? ¿Qué piensan ustedes que pasaría? No vamos a hacer nada, no vamos a suplementar, no vamos a hacer nada. ¿Cómo serían los que sobrevivieran? ¿Qué calidad genética tendrían? ¿Cuántos parirían? ¿Cuál sería la tasa de reproducción? O sea, les pregunto todo esto porque mucha gente dice, no, pues es que estamos siguiendo lo que es la naturaleza. Vean lo que sucede con la fauna. Vean lo que sucede con la fauna. Entonces, cuando hablamos de pastizal y ganadería sustentable, hay tres cosas muy importantes que quiero que entiendan y que van ligadas. Primero es lo social, luego viene lo ecológico y luego viene lo económico. Esas tres cosas están ligadas. Como pueden ver, en cada una de esas hay cosas muy importantes, como lo ecológico, el suelo, la vegetación, todo eso. Lo económico, otra vez de nuevo, producción por vaca, costo por vaca, todo completamente. Costo por área, ganancia por área. Entonces, ¿cuál es lo que tú inviertes para aumentar esa producción por área? ¿Es realmente rentable económicamente o no? Como comenté ahorita, los productores de Estados Unidos son más productores, pero no son más sustentables. Entonces, ¿qué hace que una operación ganadera ser sostenible y se mantenga así? De nuevo, hay tres cosas que necesitamos enfocarnos. Primero, el pastizal, de nuevo, otra vez la rentabilidad. O sea, esas tres cosas van a ir ligadas. Si no ligamos esas tres cosas, a lo largo vamos a tener problemas. Como mencioné ahorita también, puede ser cualquier tipo de ganadería, puede ser sustentable como esta. Vaca, becerro, cualquier tipo de ganadería puede ser sustentable. Entonces, los recursos básicos que necesitamos manejar de nuevo para esos pastizales sustentables, de nuevo son el suelo, el agua y la vegetación. Tenemos que enfocarnos completamente en eso. ¿Qué sucede cuando llegamos a una situación como esta, que ya perdimos el suelo? Ya estamos en una situación que ya no hay reversa aquí. Nos acabamos la vegetación y ya estamos perdiendo el suelo. Situaciones
estas son muy comunes en el norte de México, en el sur de los Estados Unidos. Y esto va a afectar completamente de nuevo al agua, a las plantas, a los animales, cuando abusamos de este ecosistema. Entonces, ¿cómo podemos definir y qué podemos hacer o identificar esos pastizales sustentables? Si ven esta publicación de nuevo, también tiene algunos pasos que nos pueden ayudar a hacer esto. Primero, ¿cuál es la condición de ese pastizal? ¿Cómo medimos la condición? Entonces tenemos que ver cuál es la integridad del suelo, la vegetación y el agua, cuáles son estos procesos ecológicos que van a mantener ese pastizal a largo plazo sustentable. El ciclo del agua, flujo de energía, el ciclo de nutrientes, todo eso lo podemos medir y vamos a saber si ese pastizal realmente es sustentable o no. Esos indicadores, la mayoría de ustedes espero que ya los conozcan. Hay mucha gente aquí que yo sé que trabaja con INIFAP que los conocen. Entonces, de nuevo, el suelo va a ser lo más importante. Todo ese tipo de cosas. Y lo más importante, de nuevo, también es la ganadería, que no es rentable y disfrutable. Si no disfrutamos este tipo de trabajo, este tipo de negocio, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Ayer alguien me preguntó cuántos años tengo dando clases. Yo le dije, demasiados años. Muchos estudiantes de aquí todavía no nacían cuando yo empecé a dar clases. ¿Por qué sigo dando clases? Porque lo disfruto. Veo la nueva generación de estudiantes que vienen y lo disfruto. Igualmente la ganadería, si lo disfrutamos y es rentable y la transmitimos a la nueva generación, va a ser sustentable. Esa es una de las cosas. Es mía si la quiere quitar. Quítela. No se preocupe. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar. Las ganadería sostenible va a comenzar con el manejo de pastizales. No les voy a dar aquí una clase de 2 o 3 horas. Voy a resumir 2 o 3 cosas ahí. Si queremos hacer eso, definitivamente tenemos que comenzar a hacer decisiones sobre la carga animal. Y sobre todo, este va a ser relacionado con el éxito financiero de esos ranchos, a largo plazo. Ahorita les comenté qué sucede con muchas situaciones ahorita de la popularidad de nuevos sistemas. A largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar con esa sustentabilidad? Entonces, de nuevo, tenemos que manejar esa vegetación y tiene que haber un equilibrio entre el forraje que tenemos, el número, tipo de animales y la fauna silvestre. Es muy importante, muy importante. ¿Cómo hacemos eso cuando tenemos un clima cambiante? Cada año es diferente, tenemos menos producción, más producción. ¿Cómo lo hacemos? Pero necesitamos mantener ese equilibrio. Tenemos que ver cuál es realmente la cantidad de tierra o superficie que podemos realmente pastorear. Y tenemos que entender de nuevo nuestras limitaciones con el clima y los ciclos climáticos. Eso va a ser muy importante. Algo muy importante que está sucediendo en Estados Unidos y en el norte de México es el tamaño de estos animales. Han aumentado tremendamente y no estamos reduciendo el hato. Entonces, de alguna manera, lo que va a hacer es, vamos a invertir más en suplementos para mantener ese número de animales. Voy a brincar al otro tema que para mí es muy importante, que mencioné, el fuego. ¿Cuál es la importancia realmente del fuego? Yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido la experiencia de hacer quemas o estar relacionado con... Para mí es algo muy importante. Ya les mencioné al principio, estos 2 factores van junto con pegado. Pastoreo y fuego. ¿Qué es lo que hacen? Remover esos tejidos. De nuevo, ¿qué sucede cuando removemos el fuego de una comunidad? ¿Qué sucede cuando usamos demasiado fuego en una comunidad?
Entonces el fuego, de nuevo, es la palabra que la mayoría de la gente teme. ¿Por qué? Porque ven las noticias, ¿qué es lo que nos dicen? Hace años tenía un estudiante en Texas Tech, quisimos hacer un proyecto con un amigo ganadero y le dije que si podíamos usar su terreno para hacer un proyecto. Y me dijo, usa lo que quieras. Y platicamos y todo, y al final me dice, oye Carlos, ¿qué van a hacer? Le dije, vamos a hacer un esquema. Dijo, no, sabes. Si quieres ser mi amigo, no me vuelvas a hablar de fuego. No me vuelvas a hablar de fuego. ¿Por qué? Porque realmente no entendemos la importancia que tiene el fuego. De nuevo, este factor es uno de los más importantes que ha permitido a los pastizales existir. Igual que el pastoreo, igual que el clima. Esos son los tres factores para decidirse. Ahí. Ya mencioné esto, ¿por qué no lo podemos usar? Si hace miles de años estos dos elementos han mantenido los pastizales en esa forma. ¿Qué necesitamos entender si vamos a usar el fuego? Esto que es muy importante. Históricamente o naturalmente, cada cuándo ocurrían esos fuegos en esa comunidad. Podemos ver en algunos, este es el mapa únicamente de Texas, algunas comunidades como esta donde estamos nosotros aquí, realmente el fuego natural ocurría entre cada 5 o 7 años. Si vemos ahorita lo que ha estado pasando en Texas, desde el 2005, tuvimos unos fuegos increíbles de devastadores. 2005, 2011, 2017. Todos esos años, fuego natural que está regresando. Y el problema es, hay dos cosas muy sencillas. O la madre naturaleza va a quemar ese lugar, o alguien va a tirar un cigarro, y va a ser una quema que no vamos a poder controlar. Va a haber daños demasiados, o hacemos una quema prescrita para evitar esos problemas tan fuertes. Si ven ustedes los años, alguna gente dice, no, en el desierto no ocurría fuego. Ocurría fuegos, no tan frecuentes como en algunos lugares, 5 años, 10 años, pueden ver ahí. Hay otra publicación que tiene datos más importantes. Esta es de todos Estados Unidos. Entonces es algo que tenemos que entender. ¿Cuál fue la frecuencia histórica del fuego ahí en esa comunidad? Entonces, la gente que trabaja con el fuego, los ecólogos, dice que hemos alterado ese régimen de fuego. O sea que es demasiado fuego, muy poco, o el tipo de fuego equivocado. Hay árboles que viven 1000 años. Tristemente, un fuego de una intensidad tan fuerte lo va a matar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Hemos tratado de controlar estos fuegos y entonces cuando tenemos tanto combustible, tanto material, estos fuegos son bien intensos. Este es el problema que tenemos sobre el plan, sobre todo de los... Decimos que el fuego es el peor enemigo de los pastizales y de los bosques. ¿Cómo vamos a decir eso si estos elementos es lo que ha mantenido esa comunidad? ¿Cómo va a ser el peor enemigo? Causa de degradación y deforestación. ¿Qué es lo que hacemos? Prevenir y parar esos fuegos. No tienen idea la cantidad de dinero, millones de dólares que se utilizan en Estados Unidos en prevenir, suprimir este fuego, en lugar de planear. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es un fuego ahí en Texas. Este es el del 2011. Fue devastador. Fue devastador. El 2010 tuvimos excesiva cantidad de lluvias. El 2011, demasiado seco. El año más seco en 100 años. Entonces, sucedió esto. ¿Qué es lo que sucede? Va a aumentar la carga del combustible y va a hacer esos incendios
demasiado fuerte, demasiado severos. Entonces, son esos cambios de nuevo que van a alterar todo porque no estamos entendiendo cuál es la función natural del fuego. Desafortunadamente estamos haciendo esto. Nos estamos yendo de un extremo de no manejar ese predio propiamente. ¿Vamos a hacer una quema prescrita aquí? No, no, porque tenemos problemas de sobrepastoreo. Entonces, ustedes pueden ver la densidad ahorita de mezquite, hay momentos ahí que ya no puedes caminar, ya no encuentras los animales. Entonces, ¿qué vas a hacer? Va a ser demasiado costoso tratar de recuperar este terreno. Entonces, nos hemos ido a los extremos, sobre todo aquí. Al otro extremo, de nuevo, a esta situación. ¿Qué sucede si aquí ocurre un incendio? Si alguien tiene un cerillo o hay un rayo, ¿qué va a suceder? Va a suceder esto. No va a haber fuerza humana que lo pare. Hay una persona de Austin que cada año me habla porque él está bien preocupado porque todo alrededor de Austin hay terrenos muy parecidos como aquí del lado izquierdo. Completamente. Entonces llega a haber un fuego de nuevo. ¿Cómo lo van a parar? No lo vamos a parar. Entonces, de nuevo, ¿qué podemos hacer para poder introducir el fuego a esos ecosistemas? Ya hemos trabajado por muchos años con algo que nosotros le llamamos la quema prescrita. Es una quema que se hace bien planeada, no es únicamente ir a un cerillo. Se lleva mucha planeación, mucho trabajo. Entonces, sobre todo, con un propósito en especial. Lo usamos para muchas cosas. Entonces, es muy importante tratar de entender esto. Y mucha gente dice, ¿en serio los quemas funcionan? Pues, afortunadamente sí. Hay demasiada información, demasiados resultados positivos, bueno, y algunos a veces medio negativos también, pero funciona si se hace adecuadamente. Y cuando se hace, bien importante. Voy a cambiar ya nomás esta parte sobre los patrones climáticos. De nuevo, como manejador de este recurso, sabemos que no podemos controlar el clima, la situación de la sequía, pero sí podemos hacer algo para evitar esos problemas fuertes que tenemos en ese predio o en esa comunidad. De nuevo, vamos a tener situaciones como esas o como esas. Estos cambios que estamos viendo tan drásticos, de un extremo de sequía, después nos llueven no sé cuántas pulgadas en un solo día. Entonces tenemos que aprender a manejar eso si queremos seguir manteniendo los pastizales sustentables. ¿Ha cambiado el clima en México? ¿Sí? ¿Sí ha cambiado? ¿O no es cierto? Aquí no cambia, ¿verdad? Todo cambia, como dice la canción. Ha cambiado y en todas está cambiando. Entonces, como productores, como manejadores de este recurso, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Qué medidas tenemos que tomar para adaptarnos a este cambio? ¿Cuáles son tendencias? Nada buenas, desafortunadamente, nada buenas. ¿Qué tan sensible la ganadería o el pastizal al cambio climático? Son de los que han sufrido más en esta situación, porque estamos teniendo eventos demasiado extremos, demasiado extremos. Y de nuevo, ¿qué podemos hacer? De nuevo, para adaptarnos a estos nuevos cambios. Si vemos la situación de México, sobre todo las regiones que podemos ver ahí, la región del norte, la región del centro, vemos la región templada, trópico seco, árida y semiárida. Entonces, si vemos la árida y semiárida, un porcentaje muy grande, 28 y 20%. Son las regiones que más se va a batallar en México con estos cambios climáticos. Porque para empezar, ¿cuál es el problema? Recibimos poca precipitación y va a ser más errática esa precipitación. Entonces, ¿qué va a suceder? De nuevo ven la producción, el porcentaje de producción en cada una de esas áreas. Vemos la zona árida y semiárida, 27%.
de la producción ganadera en México. Entonces necesitamos estar listos para este tipo de cambios, este tipo de eventos. Y de nuevo, para que la ganadería en zonas áridas, sobre todo en esa área, mantenga sus condiciones de rentabilidad, el ganadero, el productor, el manejador de este recurso, debe considerar la sequía como parte del problema habitual que van a estar enfrentando. Es algo normal, es algo tradicional que va a seguir sucediendo. Entonces, ¿cómo definimos la sequía? Hay un montón de definiciones, Algo muy sencillo que también quiero que se lleven hoy es una definición que nosotros usamos por muchos años, que es una precipitación de menos del 75%, menos del 75%, una mala distribución en ese año, 75%. Esta definición es de la Sociedad de Manejo de Pastizales. Entonces, si recibimos menos del 75% de esa precipitación, quiere decir que ya estamos en años secos. Estos son de los datos donde yo trabajo. Quiero que vean datos desde 1911 hasta este año. La línea azul es la precipitación anual que recibimos cada año. La línea verde es el promedio a largo plazo. Y la línea roja significa que la precipitación recibida abajo de esa línea roja, estamos en sequía. ¿Cuántos años tenemos aquí? Desde el 1911 al 2024, más de 100 años, 100 y pico de años. ¿Cuántos años tenemos en sequía? Son bien comunes la sequía. Estamos en una área que recibimos 18 pulgadas por año. Entonces la pregunta, ¿qué podemos hacer para este tipo de eventos? Y de nuevo voy a decir, si nos movemos más al oeste de donde estamos nosotros, como parte ya cerca del Paso, en Chihuahua, estos cambios de precipitación anual va a ser mayor, va a ser más grande. Y de nuevo, ¿cuál es la definición de sequía? Tengo varios amigos de allá de ganaderos de Parral, y una vez les pregunté qué quiere decir sequía. Para ellos esta es la sequía, para algunas gentes. Entonces la definición depende mucho cuál es lo que ve. Todavía dicen que están en sequía, todavía dicen que están en sequía. Entonces la definición de nuevo va a ser 75%. Les voy a enseñar unas parecidas un poco rápido del evento de las sequías que hemos tenido en esa parte. Vean la situación, es una situación demasiado triste. Cuando vemos animales que se atascan, problemas de los animales, sacando a esos animales de los estanques, de los presones. Esta es de la sequía del 2011 en Texas. Es una de las peores sequías que hemos tenido de nuevo en 100 años. La mayoría de la gente empezó a vender todo el ganado. Ven la condición del ganado. Entonces, el efecto que tiene de nuevo este evento, tenemos que estar listos para este tipo de cosas. Entonces, no podemos evitar esa sequía, ni cuánto va a durar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar, sobre todo, los efectos negativos? ¿Qué podemos hacer? De nuevo, tenemos que hacer algo para evitar estos efectos negativos cuando empezamos a ver la sequía. Entonces, tenemos que prepararnos un poco para manejar la sequía. Siempre necesitamos estar listos. Tenemos algunas publicaciones sobre esto, si a alguien le interesa, ahí tiene mi correo, que hicimos con los ganaderos después de esta sequía del 2011. Precisamente fue un problema demasiado serio. Entonces, si alguien está interesado en alguna de estas publicaciones, me puede mandar un correo electrónico, las tenemos en PDF, se las podemos mandar. Entonces, en general, ¿qué podemos hacer? Tenemos un plan en caso de sequía. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si no tenemos un plan de sequía, ¿cómo vamos a manejar? Nos vamos a esperar, nos vamos a estar esperando. Lo necesitamos, definitivamente lo necesitamos, sí lo necesitamos. ¿Por qué tenemos un seguro para carros? ¿Por qué tenemos un seguro médico? ¿Por qué tenemos esto? Porque lo llegamos a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que debe contener ese plan para la sequía? De nuevo, una de las cosas más importantes es proteger la vegetación.
De nuevo, ahí tenemos que proteger la vegetación. Si protegemos la vegetación, vamos a proteger el suelo. Y de esa manera se puede acelerar la recuperación de la vegetación después de la sequía. Y tiene que ser específico para cada rancho, para cada predio. Tiene que ser completamente específico para eso. Una de las cosas más importantes para mí es esto de tenemos que tener indicadores estacionales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo nos llueve? ¿Cuál es la producción ahí? Y no esperarnos si nos llueve. Entonces, de nuevo, tenemos que tratar de ajustar esa carga con el forraje que tenemos disponible. Una cosa muy sencilla, hacer cortes, ver cuánto tenemos, pero en algunos de esos lugares. Es sumamente importante. Algunas partes, ustedes pueden ver que hay potreros muy grandes, les llueve en un potrero y en otro potrero no les llueve. Tenemos la tecnología que hay para hacer esto. Yo todavía uso una tecnología bastante sofisticada, ahí tiene la tecnología. Es de la última moda. ¿Cuánto cuesta un aparatito de estos? 100 pesos, 50 pesos. Si ponen varios pluvímetros en su rancho, pueden tener una idea cuál es la precipitación que están recibiendo ahí. Y pueden hacer una decisión de ese potrero en mover los animales. Este es un ejemplo nada más para usar realmente la información que tenemos de precipitación. Esta es la precipitación, es al norte de nosotros. Todo lo que ven en verde es cuando esa vegetación está en crecimiento. Pueden ver la distribución ahí, cuando está en crecimiento. Aquí ya comienzan ahí no me refiero a cervezas, aquí ya no va a haber crecimiento. Esa es la producción que tenemos ahí, esa es la distribución de producción en esta. Entonces, si en su predio, en su zona, tienen alguna idea de esta producción que ya la pueden calcular o pueden tener, es algo muy sencillo que se puede hacer, como esta gráfica. La época de crecimiento en esta zona es de junio a agosto. Si nos llovió al 100% de esta precipitación, aquí no tenemos que estar comiendo animales para nada. Nos vamos a quedar con la carga que tenemos, la carga de si nos llovió un 80%, ya tenemos que estar moviendo animales. No hay que esperarnos a ver si tal. Llega el momento extremo cuando tenemos aproximadamente 50% de la precipitación. Ya necesitamos mover al menos 40% de los animales. ¿Qué sucede si me espero? Va a suceder lo que siempre pasa. Toda la gente va a estar vendiendo los animales. ¿Qué pasa con el precio del ganado? Se cae completamente. Entonces, aquí, como les digo, hay que ganarle el jalón y empezar a mover los animales. Porque aunque ya te llueva después de agosto, tu pasto no va a crecer. Ya no hay temperaturas adecuadas para eso. Tenemos que empezar a hacer eso. Vamos a sacar el ganado. Entonces, durante la sequía, mucha gente que decide no hacer nada. De nuevo, hay gente que reducir el número de animales. Y hay algunas otras alternativas que podemos ver ahí, como tratar de tener un estético para reducir el estrés nutricional de los animales, rentar potreros en algún otro lado si es posible, y sobre todo si tenemos un muy buen hato que tiene buena genética, tratar de tener una alimentación al todo el hato o parte del hato. Entonces, vender a los animales sobre todo eso. Entonces, para resumir mi presentación, de nuevo, les comenté que son demasiados temas en un solo. Normalmente cada uno de esos temas podemos durar más de 2 horas hablando uno. Quiero decir de nuevo que los pastizales son muy importantes, muy, muy importantes. ¿Qué es lo que nos proporcionan? ¿Qué es lo que nos dan? Y sobre todo, son importantes si los usamos en esa forma, sustentables. Van a seguir siendo más sustentables. Y de nuevo deben manejarse en esa manera. Sobre todo tenemos que entender cuál es el clima y cuál es de nuevo los suelos que tenemos en esa comunidad.
Ya mencioné que las sequías son normales, tenemos que planear para hacer eso. Si nos tardamos en tomar decisiones, va a ser demasiado tarde y demasiado arriesgado. Cuando hacemos una decisión con una presión encima, no es nada bueno. Después de que se termina la sequía, hay que estar repoblando lentamente y con mucho cuidado. Entonces, como ganaderos o productores, de nuevo, ¿qué podemos hacer para, de nuevo, evitar algunos de estos problemas? Mencioné ahorita que es más importante el manejo de pastizales. De nuevo, en cierto año la vegetación de los pastizales está en proceso de recuperación, o está en sequía, o preparando para la sequía definitivamente. ¿Cuáles son las estrategias de nuevo que tenemos? Ya las mencioné, para mantener o mejorar algunas de esas vegetaciones. La estrategia número 1, de nuevo, la más importante, es mantener esta vegetación para proteger el suelo, y después va a ser el ganado. Después el ganado. De nuevo, lo único seguro que va a tener la ganadería va a ser la sequía, definitivamente. En promedio podemos planear que de cada 10 años, 3 o 4 van a ser secos. Así tan sencillo, vamos a estar listos. Entonces hay que planear esa carga animal para el periodo de 75%, para estar listos para esa inflación. Pastizales sustentables, va a haber ganadería sustentable. Pueden ver la diferencia de esta. Muchas gracias. Y de nuevo, si ven esta foto, si no estoy mal, fue una de las primeras fotos que yo tomé en INIFAP, allá en el 80 y tantos en Sonora. Es uno de los vaqueros que me ayudó a trabajar ganado. La esencia que nos atrae la ganadería: espacio abierto, independencia, libertad. Es una gran manera de vivir. Y de nuevo, es un gran reto, pero de nuevo es una forma muy gratificante. Para terminar, simplemente les quiero dejar esto de tarea. El legado no es lo que hice o lo estoy haciendo para mí mismo, es lo que estoy haciendo para la próxima generación en este tipo de recursos. Entonces, como estudiantes que hay aquí, como productores, como investigadores, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estamos haciendo de nuevo para la próxima generación? Muchas gracias por su atención.